Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es José Edgar Rojas. Vamos a ver esta última parte del seminario taller de Excel para temas de presentación de informes. Y el tema que vamos a mirar aquí en este video es cómo se hace una tabla dinámica en Excel. Bueno, para ello pues vamos a abrir nuevamente la carpeta que se les mandó para el seminario y vamos a abrir el archivo que dice ventas, por favor. Entonces aquí, cuando hablamos de tablas dinámicas, pues por supuesto estamos hablando entonces de bases de datos, ¿no? Para todas las herramientas de trabajo que hemos visto en esta capacitación, siempre ustedes pues habrán dado cuenta que hemos trabajado con bases de datos. Las bases de datos para poder presentar y utilizar, para poder presentar informes y poder utilizar estas herramientas en bases de datos, pues las bases de datos deben de tener un principio de estructuración. Ese principio de estructuración es por decir que cada campo, por ejemplo, debe estar utilizando una columna. Es un principio de estructuración de bases de datos. Yo normalmente siempre acostumbro a dejar entre el encabezado y el último título dejo normalmente una fila en blanco para independizar la base de datos de los títulos. Algunos los dejan pegados, dejan pegado este encabezado con el título, y cuando van a hacer un proceso, por ejemplo, de colocar filtros, entonces los filtros aparecen por ahí arriba y tendría que estar poniéndome a marcar la base de datos. Otro principio de estructuración es que dentro de la base de datos pues no pueden haber campos combinados, no pueden haber filas combinadas, no pueden haber filas en blanco, columnas en blanco. Bueno, son una serie de condiciones que el hecho de nombrarla estar estructurada pues me va a permitir utilizar muchas herramientas de las que tiene Excel para hacer procesos automáticos. Usted no puede, por ejemplo, aquí ocupar para hacer el asesor combinar estas dos celdas, porque ahí prácticamente estás matando todas las funciones automáticas de Excel. Siempre la base de datos debe ser así, compacta, sencilla. Cada dato debe de ir en una columna, ¿sí? Que no vayan a haber filas en blanco, columnas en blanco. Y eso es lo que a mí me permite, por ejemplo, llegar y hacer un proceso sin necesidad de seleccionar la base de datos, teniendo la seguridad de que voy a hacer el proceso con toda la tranquilidad. Yo me puedo parar aquí, por decir algo, en sede, y venir aquí al menú de datos y decirle que me la ordene. Y en ese momento yo tengo un ordenamiento por sede, teniendo en cuenta que cada fila de esta base de datos, o sea, cada registro que se llama aquí en una base de datos, ese registro lo mueve automáticamente todo a la posición de ordenamiento que le toque con respecto a la sede. Ahí lo puedo hacer con seguridad, con tranquilidad. Hay personas que no, por ejemplo, no hacen un proceso de ordenamiento porque les da susto que la base de datos se vaya a cruzar con los datos, ¿no? Bueno, pues dentro de los cursos que nosotros dictamos ya formales y todos, nosotros en Excel básico tenemos un tema de cómo estructurar bases de datos, que son cosas muy puntuales y muy sencillas que me van a permitir hacer cosas fáciles, como por ejemplo el ordenar que le acabo de mostrar. Si hacemos otro proceso sencillo como el de colocar filtros, pues normalmente la gente acostumbra a seleccionar los encabezados, se viene aquí por datos y aquí entonces coloca el filtro. Y si lo va a quitar, entonces vuelve y selecciona, se va por el menú de datos y entonces le dice quitar filtros. Aquí son 2, 4, 6, 7 columnas, pero si la base de datos tiene 30, 40 columnas, como ocurre con muchas bases de datos, pues el simple hecho de seleccionar me permite a mí una posibilidad de generar error, quitar tiempo, el estrés del día, cada una de las tareas que tengo que hacer en el día, pues digamos que a veces eso hace que se genere un error. Pero si yo estoy aquí y yo tengo esta base de datos estructurada y me dicen es que necesito colocar unos filtros, mira que yo sin seleccionar la base de datos puedo presionar Control Shift L, que es el atajo para colocar la base de datos, colocar filtros para las bases de datos, y lo puedo quitar nuevamente presionando Control Shift L. Esa es una demostración de todo lo que yo puedo hacer, una demostración muy sencilla de lo que yo puedo hacer sin necesidad de marcar la base de datos y teniendo la base de datos estructurada. Bueno, para el ejemplo que vamos a hacer, pues la tabla dinámica es una herramienta que me permite hacer resúmenes de una base de datos para presentar informes, ¿no? Entonces partamos del hecho de que
Cuando yo digo hablamos de que hace resúmenes, quiere decir que esta herramienta me permite hacer filtros, ¿no? Un filtro, para los que no lo conocen, lo hicimos ahorita con Control Shift L. Si yo quiero solamente mirar lo que se vendió en Neiva, pues entonces voy a hacer un filtro seleccionando solamente Neiva y la base de datos queda reducida pues solamente a esa información. A eso se le llama un filtro. Entonces las tablas dinámicas va a trabajar a puntas de filtros, ya lo voy a explicar. Bueno, vamos a quitar nuevamente con Control Shift L. Cuando yo voy a hacer una tabla dinámica, entonces lo que tengo que tener claro son los requerimientos que me están pidiendo. Por ejemplo, aquí me están diciendo, yo necesito saber por producto cuánto se vendió. Y en esta base de datos que tiene más o menos 656 registros, pues vamos a encontrar muchas veces short, ¿cierto? Por toda la base de datos vamos a encontrar short. Entonces lo que yo necesito es que la tabla dinámica me haga un filtro por short y me sume. ¿Cuánto dieron todos los short de esa base de datos? Luego coger camisillas, él me va a hacer un filtro y suma todo lo que dieron en camisillas en toda esta base de datos. Entonces por eso es que hablamos que las tablas dinámicas son filtros. Lo que tengo que tener claro es qué es lo que me piden para yo poderlo colocar en la tabla dinámica. Entonces ya tenemos claro que vamos a sacar un resumen de por cada producto cuánto se vendió. Para eso no necesito seleccionar la base de datos, me voy a ubicar aquí en cualquier celda, aquí por el menú de insertar. Entonces vamos a seleccionar tabla dinámica. Él automáticamente selecciona toda la base de datos. Aquí lo que toca es tener cuidado de que verificar de que él está cogiendo pues toda la base de datos, ¿no? Tener en cuenta que si esta base de datos tiene totales aquí de columna, pues ese total no debe de ir, solamente debe de ir la selección hasta el último registro. Mira que él automáticamente seleccionó aquí desde asesor, desde donde empieza la base de datos, no me cogió los títulos, porque esta filita en blanco, la opción que tiene ahí es esa, ¿no? La misión que tiene es no dejar seleccionar de ahí hacia arriba la información que usted tenga, ¿no? Entonces, eso es lo que me está sacando aquí, me dice que tiene un rango desde B6 hasta G59, desde B6 hasta G59, entonces, a 659, entonces ahí es donde me estoy dando cuenta de que él está cogiendo bien toda la base de datos. Me dice si la quiero hacer en una hoja nueva, le digo que sí, o la puedo hacer aquí también dentro de esta misma hoja. Para el ejemplo, la vamos a hacer en una hoja nueva. Le damos a aceptar y él me lleva a este diseño, ¿no? En la parte izquierda aquí de mi pantalla, pues él me saca el boceto de la información que va a quedar, que es donde va a quedar la tabla dinámica. Al lado derecho me aparece la lista de campos. Esta lista de campo, pues este campo asesor, sede, producto, venta, son los mismos campos que yo tengo aquí, asesor, sede, producto, venta, ¿sí? Sino que aquí en el informe, pues él me los colocó vertical. Y me da 4 casillas, que es donde yo voy a colocar lo que me están pidiendo para presentar el informe. Lo que yo coloque aquí, lo voy a ver reflejado aquí en un resumen, ¿sí? Esto se llama la tabla de lista de campos. Siempre y cuando esté dentro de la tabla dinámica, él me lo va a mostrar, pero si yo salgo de la tabla dinámica, la lista de campos se va. Esta lista de campos se vuelve a activar haciendo clic aquí, sin ningún problema, pero si usted de pronto llegó y hizo clic aquí en cerrar, entonces ahí sí ni adentro ni afuera de la tabla dinámica va a aparecer. Una forma de restablecer rápidamente esa lista de campos es aquí en la tabla dinámica, haces un clic con el botón derecho y le das mostrar lista de campos y ahí vuelve a aparecer. Aquí la tabla dinámica pues te va a mostrar diferentes configuraciones que tienes para programar. De pronto pues si ves un estilo diferente para que no vayas a decir es que en Incoda salen de otra manera, es porque se pueden programar de diferentes formas. Allí está, que es la presentación, ¿cierto? Vamos a dejar el original, que es este. Bueno, de toda esta base de datos me dijeron que por producto yo tenía que presentar solamente la venta, ¿cierto? Entonces, de estas 4 casillas, pues el dilema inicial es dónde pongo eso, ¿no? O cómo hago para colocarlo. Bueno, pues hay un tip muy especial que normalmente a tener en cuenta, que es que tanto en filas como en columnas, por lo general, van columnas de tipo texto.
O sea que yo aquí en fila puedo colocar asesor o sede o producto o forma de pago, que son columnas de texto. Las puedo colocar ya sea en columnas o en fila. En filtros también pueden ir columnas de texto, o pueden ir columnas de fecha, o pueden ir columnas de valores, lo que usted necesite. Pero digamos que primordialmente, para empezar a cogerle la puntica a esto, es que tenga en cuenta que tanto en filas como en columnas van a ir columnas de texto. Aquí puede ir cualquier valor que me permita filtrar todo el informe que yo tenga en este encabezado de filtro que se llama, y vienen los valores que, por supuesto, por lo general van columnas de tipo numérico, ¿no? Para que él me haga resumen. Cuando yo coloco columnas de tipo numérico aquí, pues entonces es lo que me va a hacer es sumar o promediar o contar. Pero si coloco aquí columnas de texto, pues lo que me va a hacer es contar, ¿no? Cuántas veces se repite, por ejemplo, un producto. Entonces lo que hace es contar si llegara a colocar columnas de texto aquí. Bueno, es una pequeña explicación así rápida, como para los que no conocen nada del tema de tablas dinámicas. Bueno, el tema puntual aquí es que necesito presentar por producto cuánto se vendió. Yo puedo hacer directamente clic aquí en el cuadrito y él baja aquí producto, ¿cierto? Si lo quiero quitar, puedo nuevamente volver a hacer clic y lo quito. Lo puedo hacer también con clic sostenido, vengo y lo arrastro y lo descargo aquí. De las dos formas lo puedo hacer. Lo pude haber colocado también aquí en columnas. Eso sí, ahí depende de la apreciación que usted tenga y de entender bien el informe, ¿no? Pero por eso se llama tabla dinámica, porque pues usted puede interactuar con la información sin miedo, porque aquí no le pasan nada a los datos. Usted puede subir, baje, quite, ponga, ensaye, mire, visualice, ¿cierto? Digamos que métase con la herramienta de esa manera, tratando de entender lo que está haciendo. Entonces mira, cuando yo llegué y cogí producto aquí, lo descargué, voy a tener aquí unos productos, los nombres de los productos. Pero ¿qué fue lo que hizo la tabla dinámica ahí? Cuando usted vino y lo descargó acá, la tabla dinámica lo que hizo fue venir a esta base de datos, copió toda la lista de productos, vino y la pegó aquí y le quitó todos los repetidos, o sea que dejó registros únicos. Ya eso es un resumen, porque me está haciendo un filtro por cada producto. Quiere decir que de toda esta base de datos, en toda esta base de datos que hay ahí, existen esos productos. Entonces, cuando yo coloco aquí, ya él me hace un filtro y me hace un resumen. Ahora bien, me falta la venta. La venta, como es un valor, simplemente al hacer clic, yo puedo también automáticamente, él me coloca aquí en suma valores, y entonces lo que él hace es lo que le explicaba aquí. Él se fue, cuando usted le puso aquí venta, él se vino aquí y entonces dijo voy a buscar blusas SP, aquí las filtra, control shift L, voy a hacer la demostración aquí, y por producto entonces dijo blusas SP y sumó todo eso, ¿no? Él llegó y cogió y todo esto lo sumó y me saca un resumen mientras usted pestañea. Entonces, si yo selecciono aquí todas estas ventas, control shift flecha abajo, mira que este valor de 245.654.000 debe ser exactamente a lo que está aquí. Luego, para el segundo producto, él quita ese filtro, coloca el segundo producto y lo suma, y así sucesivamente. Eso es lo que realmente él hace, ¿no? Por supuesto lo hace a tanta velocidad que, vuelvo y repito, pues mientras usted pestañea, él llegó y colocó la información de todo eso. Lo que hay que tener en cuenta es qué hizo aquí. Eso es lo que, pues, digamos que es lo que toca entender, ¿no? La dificultad para muchas personas en el tema de tablas dinámicas es porque no entienden qué es lo que pasó ahí. Dice, ay, tan chévere, pero ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que Excel hizo con esa herramienta? Entonces aquí fácilmente lo que él hizo fue un resumen. Vamos a seleccionar estos datos aquí y vamos a presionar el atajo Control Shift 5 si quiero colocarle porcentaje, Control Shift 4 si quiero colocarle formato de moneda, o Control Shift 1 si quiero colocarle formato de millares, ¿no? Que se llaman. Voy a dejarlo ahí en millares, y por inicio entonces voy a quitar aquí los decimales para que me quede el número entero. Ya esa es una tabla dinámica, ese es un resumen, ¿cierto? Yo puedo venir aquí y cambiarle esto, colocarle aquí
productos, y aquí venir y colocarle y cambiar el nombre y colocarle total ventas. Puedo venir acá y coger este asesor y colocarlo como encabezado de filtro. Me aparece aquí. En este encabezado de filtro, entonces lo que él va a hacer es que sobre toda esta base de datos, este resumen de la base de datos, usted puede venir y decirle: yo quiero ver solamente, por ejemplo, lo de Cecilia. Entonces la información que aparece aquí fueron todas las ventas de Cecilia. O a su vez empezar a cambiar. Bueno, aquí puedo activar, decirle seleccionar varios elementos. Entonces decirle, por ejemplo, que me muestre lo de José Edgar. Entonces esas son las ventas de José Edgar. Entonces por eso se llaman encabezados de filtro. Usted puede colocar varios encabezados. Puede decirle, por ejemplo, que además de asesor, le podemos decir de acuerdo a la forma de pago. Entonces yo quiero saber José Edgar de acuerdo a la forma de contado, ahora cuánto vendió. Ahí me está apareciendo solamente, única y exclusivamente las ventas de José Edgar, cuánto vendió de contado con respecto a cada producto. De eso se trata una tabla dinámica, siempre de hacer resúmenes, siempre de filtrar, ¿cierto? Bueno, los voy a quitar, estos de aquí encabezados los voy a quitar para que él me muestre toda la base de datos. Ahí restablezco toda la información de la base de datos. Ahora bien, nosotros por allá vimos un tema con Control Shift Enter para poder sacar los indicadores, ¿no? de cuánto fue el comportamiento o el peso que tuvo cada ítem para intervenir con respecto a un total general. Aquí en la tabla dinámica también yo puedo hacer resúmenes, donde yo puedo venir acá y coger, por ejemplo, otra venta, la descargo aquí. A esta venta, por supuesto, como tengo dos campos de la misma venta, pues me muestra dos ventas, pero entonces esta venta que tengo aquí la voy a llamar porcentajes, ¿sí? Y ubicado aquí en esta de porcentajes, le voy a decir que me cambie la presentación. Entonces aquí con botón derecho, aquí por donde dice mostrar valores como, entonces vamos a seleccionar el que dice porcentaje del total de columnas. Y acabo de sacar unos indicadores así, vean, rapidísimo, sin utilizar ninguna fórmula. Este informe yo lo puedo cuadrar aquí diciéndole, por ejemplo, fecha del informe, hora. Puedo utilizar unos atajos para la fecha que se hace con control coma. Ya usted nunca va a escribir día, slash, mes, slash, año. Ya eso quedó en la historia de su Excel. Ahora para sacar la hora actual, entonces le da control shift 2 puntos y de esa manera pues puedes digamos que allí agilizar algo el proceso para esta parte. Bueno, ahora bien, acá en esta tabla dinámica, entonces para yo poder representar un gráfico, aquí necesito hacer un gráfico especial porque es que tengo dos escalas en estas columnas, ¿no? Tengo un valor muy alto que son 245 millones y tengo un valor de 11,19%. Si yo voy a graficar esto, pues normalmente no se va a ver los porcentajes porque este número tan grande, pues con comparación a los porcentajes, pues no va a permitir que esto se vea. Cuando son este tipo de datos que se manejan esas escalas así, que son pues de diferente valor, ¿no? En cuanto a la cantidad, ¿no? a la dimensión del dato. Entonces hay un gráfico muy especial que se está haciendo ahorita. Bueno, es relativamente nuevo, ¿no? Pues estoy hablando que salió como a partir de la versión Office del 2013. Puedo hacer un gráfico que se llaman gráficos combinados. Entonces esos gráficos combinados me van a permitir graficar las dos escalas, ¿no? Entonces para eso, estando ubicado aquí en la gráfica, yo me voy a venir aquí por insertar y aquí donde dice gráfico combinado, en este vamos a hacer clic en la flechita y vamos a escoger este que dice columna agrupada, línea en eje secundario. Lo que él me está mostrando aquí es que en la columna izquierda las barras azules corresponden al valor de la venta, ¿sí? O sea que la barra azul la vamos a leer
con lo que está en la columna izquierda, que son las ventas, que está en millones de pesos. Y al lado derecho, en la columna derecha, entonces en el eje derecho, él me montó los porcentajes que corresponden a la línea. Entonces de esa manera yo puedo tener una visualización de los dos datos. Entonces ahí vamos a hacer clic y automáticamente pues vamos a mirar acá que yo puedo tener un gráfico. Bueno, esto lo voy a cerrar, ya no lo necesito por ahora. Voy a darle aquí un poquito de ampliación para ubicar este gráfico aquí. Aquí en el más le voy a decir que me muestre las etiquetas de datos. Perfecto. En estas etiquetas de datos voy a seleccionar aquí los valores correspondientes a las ventas, que son los de las barras azules. Ahí están seleccionadas. Vuelvo nuevamente aquí al más, y por el más, aquí donde dice etiqueta de datos, aquí en la flechita le voy a decir que esa etiqueta la quiero al centro. Y luego aquí por inicio, aquí en el icono de orientación, voy a decirle que quiero que gire ese texto hacia arriba. Perfecto. Le puedo cambiar el color si quiero, le puedo cambiar el tamaño, todo eso lo puedo hacer. Y ahora con los porcentajes, que son los de la línea, lo puedo seleccionar y aquí mismo en el eje de datos, sin que se vaya a desactivar, aquí mismo en la flechita, entonces le va a decir que los quiere encima los porcentajes, y le voy a colocar aquí otro color, pues digamos que aquí como por resaltarlo, le voy a cambiar un poquito el tamaño, y allí tengo ya una gráfica pues representando visualmente esta información que tengo aquí, ¿no? Si usted ya empieza a hablar, pues digamos que haciendo la exposición de esta información, pues usted empieza a decir cuánto se vendió de cada ítem y qué porcentaje de participación tuvo, ¿no? Este tipo de gráficos se utilizan muchísimo, muchísimo a nivel empresarial, porque siempre en algunas empresas día a día, semana a semana, mes a mes, semestre a semestre, trimestre a trimestre, año a año, están visualizando un comportamiento de datos para saber si crecen, si no crecen, si nos estancamos, etcétera, y pues tomar las medidas necesarias para hacer eso. Bueno, hay un tema hoy en día que se está utilizando mucho que se llaman dashboard, ¿no? Los dashboards es la visualización de un comportamiento de datos, y a través de unos tableros de comando yo puedo empezar a generar una cantidad de variaciones para ver qué ha pasado con mis datos, ¿no? Con mi información. A eso se le llama un dashboard. Aquí tengo, aunque tengo una sola gráfica, igual puedo hacer, digamos que la presentación de cómo sería un dashboard. Yo puedo generar aquí, por ejemplo, las ventas las puedo generar por asesor, o las ventas por sede, o las ventas de acuerdo al producto. Si entonces tengo un ángulo de análisis que son las ventas bajo diferentes perfiles, por asesor, por sede, por producto, y los tableros que vamos a hacer ahorita, que son segmentos de datos, son una especie de filtros que me van a permitir hacer una variación en tiempo real, y sobre todo pues poder tener una visualización de qué está pasando con algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para hacer esos tableros aquí, yo me voy a ubicar aquí dentro de la tabla dinámica. Luego, aquí por analizar, entonces vamos a decirle aquí insertar segmentación de datos. Entonces yo voy a hacer dos tableros con el campo sede y con el campo forma de pago, ¿sí? Entonces a eso le voy a dar aquí a aceptar, y él me genera pues aquí estos dos tableritos que se llaman segmentos. Estos segmentos yo le puedo decir aquí por opciones, por ejemplo, que me lo haga a 4 columnas. Entonces aquí lo tengo para como pues arreglarlo un poquito y darle una mejor presentación al informe. Puedo venir acá, puedo ampliar y puedo hacer lo mismo con este. Lo selecciono, vengo aquí por opciones, le digo que lo quiero a 4 columnas, lo puedo reducir acá, puedo expandir y aquí tengo. Si quiero le puedo mejorar el color,
Aquí nuevamente por opciones le puedo decir que me escoja, por decir algo, esto, ¿sí? Quería ponerle otro color más fuerte, lo voy a volver a hacer aquí por opciones, le digo este, y aquí por opciones también le digo que me haga este. Eso que estamos haciendo aquí es un pequeño dashboard de análisis. Puedo aquí por el menú de vista decirle que me quite la línea de cuadrícula, ¿sí? Entonces veo todo limpio. Puedo aquí en el borde del gráfico, haciendo doble clic, entonces aquí en relleno decirle sin relleno y en bordes decirle sin líneas. Cierro aquí. Ahora aquí en el más le voy a decir que lo quiero sin las líneas de cuadrícula. Listo. Allí tengo un gráfico con un comportamiento. Entonces mira lo que va a pasar. Estos tableros lo que me van a permitir es jugar con esta información. ¿Qué pasó? Entonces ahí estoy mirando todo, pero si yo quiero saber qué se vendió en Cali, entonces haciendo Cali yo puedo hacer un análisis de qué se vendió en Cali. Y ahí estoy viendo todo lo que se vendió, ¿cierto? Pero si yo quiero saber de Cali cómo fueron las ventas de contado, entonces tengo la venta de contado, tengo la venta crédito, tengo la venta con tarjetas crédito y tengo la venta con tarjetas débitos. Para volver a restablecer todas las formas de pago, quito el filtro aquí y él vuelve y coloca aquí. Puedo cambiar de ciudad y puedo hacer el análisis. Este tipo de cosas pues es un principio a un tema que hoy en día se utiliza mucho, que se llaman informes con dashboard. Pues aquí lo hicimos con un gráfico, pero se pueden hacer con 3, con 4, con 5, se pueden hacer con las tablas. Entonces es un tema. Este tema de tablas dinámicas es un tema muy bueno, es un tema muy amplio. Nosotros dentro del curso que ofrecemos dictamos 4 horas de tablas dinámicas y hacemos 2 horas especialmente para diseñar dashboard y poder presentar informes profesionales, ¿no? que le permitan a una persona, a un gerente, a un administrador, a un financiero realmente tomar decisiones, generar estrategias con base a este tipo de datos y los comportamientos de datos que a través de los tableros pues voy a permitir dinamizar, ¿no?, una situación económica que se esté presentando dentro de la empresa de acuerdo a mis servicios o a mis productos que yo esté vendiendo. Bueno, este seminario pues siempre lo digo acá, pues es para, digamos, mostrarles a ustedes algunas de las herramientas importantes que tiene Excel, saber que este Excel pues es un mundo muy amplio en información, realmente hay mucho que aprender sobre este tema. La invitación pues es finalmente pues a aquellas personitas que estén interesadas a realizar una capacitación con nosotros, pues se comunican. Mi nombre es José Edgar Rojas, mi número de celular es 316-629-5688. Espero que en esta capacitación de este seminario pues hayan podido dimensionar realmente todo lo que Excel hace por nosotros en la vida laboral. Un feliz día para todos y los espero ver en una próxima capacitación. Que estén muy bien. Feliz día.